La antigua Grecia fue un periodo apasionante. Hoy visitaremos un territorio mítico salpicado de avanzadas ciudades-estado, impresionantes templos, grandes avances culturales como el teatro o la democracia, grandes navegantes, artesanos que lograron una cerámica sin igual y ejércitos que asombraron al mundo. Te invito a retroceder 2500 años en el tiempo y a descubrir la antigua Grecia. Bienvenidos a Daniel al Aparato. Grecia estaba situada en una agreste península salpicada por multitud de montañas, cabos, golfos e islas que dificultaban la comunicación por tierra, lo que forzó a los griegos desde sus inicios a convertirse en un pueblo marinero. Tras la llegada de la tecnología del cobre, se formó la primera gran civilización en la isla de Creta, la llamada civilización minoica, en honor al mítico rey Minos. Fue allí donde se construyó el famoso Palacio de Nosos, tan grande que muchos identifican con la leyenda de Teseo, el laberinto y el Minotauro. El palacio fue encontrado y excavado a principios del siglo XX, y hoy en día se pueden visitar sus ruinas. Pero esperad, ¿quién es ese tío tan guapo, sexy y fuerte de aquí? ¡Ah, sí soy yo! Pero la civilización minoica se derrumbó y fue sustituida por la micénica, una cultura más guerrera y menos refinada que la minoica, y en cuyo contexto se debió producir la guerra de Troya. La mayor parte de lo que se cuenta sobre dicho conflicto es ficción, pero seguramente debió existir la guerra entre algunas ciudades de la Grecia continental y los troyanos, ya que cuando se descubrieron las ruinas de la mítica urbe se encontraron restos de ceniza y destrucción. Cuando hablamos de civilización micénica, no debemos entenderlo como un único país, sino de un territorio con una cultura común. Grecia se organizaba en ciudades-estado independientes, pequeños países gobernados por un rey, que a veces estaban en paz y se llevaban bien, y a veces estaban en guerra. Pero todas ellas tenían una cultura común, hablaban dialectos del griego, creían en unos dioses comunes, tenían tradiciones muy parecidas y, en definitiva, tenían un modo similar de entender la vida. La civilización micénica desapareció por motivos aún sin aclarar, y comenzó entonces la Edad Oscura, llamada así por la poca información que tenemos de ella. Y es que, en Grecia, la situación estaba malita, muy malita. Fue tal el retroceso cultural que hasta desapareció la escritura, aunque al menos eso tenía un lado bueno. Seguro que los niños de la Edad Oscura no tenían que madrugar para ir al colegio. ¡Vamos, coño, que me vengo arriba, hostia! Aunque seguramente los ponían a trabajar con 8 años, que no estaba la cosa como para tener a un niño haciendo el vago todo el día en casa. ¡Vamos a morir todos! A continuación vino el periodo arcaico, en el cual se produjo un renacimiento cultural y se terminó de fijar la cultura griega. En esta época, muchas ciudades-estado crecieron y ganaron importancia Esparta y Atenas, dos urbes que a partir de entonces se convertirían en las más importantes de toda Grecia. También comenzaron a celebrarse los Juegos Olímpicos, un festival religioso y deportivo en honor a los dioses, en el que participaban todas las ciudades-estado de Grecia. Se llevaban a cabo en el santuario de Olimpia, y además de ceremonias religiosas, llevaban a cabo competiciones deportivas, como el lanzamiento de disco, una modalidad que el escultor Mirón inmortalizó en su famoso discóbolo. También practicaban la lucha, como el boxeo, o el pancracio, que era como una especie de lucha libre bastante destroy. Y no faltaba el salto de longitud, muy parecido al de la actualidad, el lanzamiento de jabalina y las carreras de cuadrigas, que también fueron inmortalizadas en la escultura de la auriga de Delfos, la auténtica Fórmula 1 de la antigüedad. Esta tradición se mantuvo durante más de 1000 años, hasta que fueron prohibidos y cayeron en el olvido, pero fueron recuperados en 1896, y desde entonces llevamos más de un siglo celebrándolos de nuevo, pero sin la parte religiosa, porque claro, a estas alturas ya nadie cree en Zeus ni en ninguno de los dioses griegos.
Durante la Edad Arcaica, los griegos también comenzaron a comerciar activamente por todo el Mediterráneo, llegando a lugares tan lejanos como Iberia. Usaban sus barcos para vender manufacturas muy valiosas, como su cerámica de altísima calidad, y a cambio compraban cereales o aceite para alimentar a su población. La situación era tan buena que la población no dejaba de crecer, lo que hizo que desde muchas ciudades griegas salieran expediciones que fundaron nuevas colonias donde se iba a vivir el excedente de población. Estas colonias fueron muy importantes para expandir tecnologías griegas por todo el Mediterráneo, como la escritura. Pero lo heavy empezó con el inicio del periodo clásico, su etapa de mayor esplendor. Grecia seguía formada por pequeñas ciudades-estado, que tenían modos muy diferentes de organizarse. Algunas de ellas eran monarquías, y eran gobernadas por un rey, que ejercía un poder casi absoluto. Muchas de ellas eran oligarquías. El término viene del griego, y significa el gobierno de unos pocos, porque efectivamente estaban gobernadas por unos pocos ciudadanos, los más ricos y poderosos, que tomaban todas las decisiones. Otras eran tiranías, y eran gobernadas por una persona que había accedido al poder dando un golpe de estado contra el gobernante anterior. Hoy en día la palabra ha cambiado su significado y una tiranía es sinónimo de un régimen cruel, pero en la época su significado era más parecido al de dictadura, sin dar a entender si el tirano era bueno o malo. En el fondo, entre que gobernara un rey o un tirano había poca diferencia, los dos tenían un poder semejante. Y lo más interesante era que algunas ciudades-estado eran democracias, como era el caso de Atenas. El término significa el gobierno del pueblo, y efectivamente es el germen de la democracia de hoy en día, ya que eran los ciudadanos quienes votaban decisiones tan importantes como los impuestos o si le declaraban la guerra a otra ciudad-estado. Pero su democracia era muy distinta a la nuestra, ya que estaba muy limitada. Para empezar, solo podían votar los hombres, lo que reducía a la mitad la población total. Pero tampoco todos ellos tenían derecho al voto. Estaban excluidos los extranjeros y los esclavos. Los extranjeros eran los habitantes que habían emigrado desde otra ciudad-estado y además de no tener derechos políticos, tampoco podían comprar tierras. Debían trabajar como artesanos, comerciantes o al servicio de un propietario ateniense, y los esclavos podían ser vendidos y comprados, prácticamente eran considerados cosas. Pero no todos los esclavos eran iguales. Algunos eran muy inteligentes y sabían leer o escribir, y los dueños les daban una buena vida a cambio de su trabajo. Pero los que no eran muy espabilados, pero eran fuertes, eran enviados a las minas. Y los que no eran ni listos ni fuertes, pues yo qué sé, les ponían a fregar el suelo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Había que ser 100% ateniense, es decir, hijo de hombre y mujer ateniense o de hombre ateniense y mujer extranjera para tener derecho al voto, ya que los derechos se heredaban exclusivamente por vía paterna. Este sistema de voto evidencia algo muy importante de la sociedad griega: no era igualitaria, era tremendamente sexista. Hombres y mujeres no tenían los mismos derechos. Estaba muy mal visto que las mujeres trabajaran, que tuvieran vida social o que fueran independientes. Se consideraba que lo que una mujer debía hacer era encontrar un buen marido, tener hijos, cuidar de su familia y molestar lo menos posible. Eran educadas en un ambiente sexista, acababan interiorizándolo y era lo que transmitían a sus hijas, creando una espiral de la que era imposible salir. Pero esto no era algo propio exclusivamente del mundo griego. En general, desde la llegada del Neolítico, la mayor parte de las sociedades del mundo se volvieron patriarcales y profundamente sexistas. Supeditaron la voluntad de las mujeres a la de sus maridos y se las obligó a ocuparse de su familia y a permanecer en casa. Hasta que hoy en día, por fin, estamos empezando a superar esto y comenzamos a caminar hacia un mundo cada vez más igualitario. En general, los griegos no tenían viviendas muy lujosas. La mayor parte de las casas estaban construidas con ladrillos de adobe que se colocaban sobre un zócalo de piedra, para evitar que el adobe se deshiciera con la humedad del suelo. Los tejados se cubrían con tejas de cerámica,
y luego se daba una capa externa de cal para proteger el adobe de la lluvia y que quedara una capa uniforme. En el fondo no eran muy distintas a las casas de los pueblos de hoy en día. En el interior no eran muy espaciosas, aunque el tamaño dependía del dinero que tuviera la familia. Normalmente vivía demasiada gente dentro. Hoy en día vivimos en viviendas unifamiliares, papá, mamá y los niños, pero en la época era muy común vivir con los abuelos, los tíos y los primos. Dormían apiñados en las habitaciones. No había demasiado espacio, las ventanas eran pequeñas porque no tenían cristal y entraba el frío. Tampoco tenían agua corriente, así que se bañaban en barreños gigantes y se iban al corral a hacer sus necesidades. Hoy en día, estas nos parecen unas condiciones terribles, pero básicamente este ha sido el modo en el que ha vivido la humanidad hasta la llegada de la Revolución Industrial. Y en muchos pueblos, nuestros abuelos han vivido de un modo muy parecido a este hasta cuando eran pequeños. Así que, con casas así de incómodas, los griegos hacían la mayor parte de su vida social fuera, en la calle. La mayor parte de las ciudades se construían alrededor de la Acrópolis, una zona elevada que servía a la vez como zona religiosa y defensiva. La más famosa es la Acrópolis de Atenas, donde estaba el Partenón, el mítico templo dedicado a Atenea. La Acrópolis estaba rodeada de una poderosa muralla que servía para que los soldados se refugiaran si la ciudad caía en manos enemigas. Pero el lugar estaba salpicado por una gran cantidad de templos, y allí se celebraban las grandes fiestas religiosas, como la procesión de las Panatenaicas. Grecia era una sociedad politeísta, es decir, creían en muchos dioses, y construían altares y edificios dedicados a cada una de las divinidades que adoraban. Construían sus templos con una gran atención al detalle, buscando la belleza, la armonía y la perfección, centrando todo su esfuerzo en el exterior, aunque luego por dentro eran muy pequeños, alojando una estatua del dios y poco más. Su concepción de la religión era muy distinta a la nuestra. Mientras que en el cristianismo o el islam se busca la comunión de todos los fieles dentro del templo, en la época las ceremonias se celebraban al aire libre, y solo se entraba al templo para dejarle ofrendas a los dioses. Pero si quieres saber más sobre edificios como el Partenón, el templo de Atenea Nike o el Erechtheion, deberías ver este vídeo muy cremita que hice sobre la arquitectura griega. Las ciudades griegas, con una antigüedad milenaria, tenían un trazado caótico e irregular, con calles desordenadas, manzanas de diferentes tamaños y unas calles más estrechas que otras. Pero tras entrar en contacto con los egipcios, el urbanista Hipódamo popularizó el trazado regular. Consistía en crear una trama urbana organizada, con calles rectas, de la misma anchura y cruces de 90 grados, dándole a las ciudades amplitud, orden y luminosidad. El trazado regular se usó en las colonias de nueva construcción, como por ejemplo Alejandría, que fue fundada por los griegos y se convirtió en una de las ciudades más importantes de la antigüedad, con avenidas anchas y luminosas, su gran biblioteca, un impresionante puerto y un faro que deslumbraba a todos sus visitantes. Tan molón era el plano regular que los romanos lo copiaron para construir sus ciudades, y lo seguimos usando en la actualidad en muchas de nuestras urbes. En una zona céntrica de las ciudades estaba el Ágora, una gran plaza abierta en la que se montaba el mercado, con multitud de puestos, y donde los hombres se reunían para hablar de negocios o de política. Había otros edificios públicos como los teatros, donde se celebraban representaciones dramáticas o comedias, y los estadios, donde se organizaban los eventos deportivos. El deporte era muy importante en Grecia. Han sobrevivido hasta hoy muchas cerámicas donde se representan actividades olímpicas como la lucha, las carreras o el lanzamiento de jabalina. La palestra era el lugar donde practicaban deporte. Eran espacios abiertos, rodeados de columnas y con arena en el centro, de forma que podían saltar y caerse sin hacerse mucho daño. Las cerámicas siempre representan a los hombres practicando el deporte desnudos, así que creemos que era así como entrenaban, lo cual tiene sus ventajas, como que no tenían que lavar la ropa, que estaba sudada y llena de polvo. Pero esto hacía que cuando practicaban la lucha acababan teniendo posturitas demasiado calientes.
Pero eso no era un problema para los griegos, porque la homosexualidad estaba aceptada. Los griegos eran tan machistas que consideraban que el cuerpo masculino, más fuerte y atlético, era más perfecto que el femenino, más redondeado y sinuoso, por lo que veían genial que dos hombres se dieran amor. Aunque por supuesto, las mujeres no podían ser lesbianas, eso lo veían fatal. Los hombres tenían que casarse con una mujer para tener hijos, eso sí, y no se podían casar entre ellos, pero estaba bien visto tener un amante masculino. Pero no todos los griegos vivían en las ciudades. Hasta que no se crearon las máquinas en la Revolución Industrial, las tareas del campo necesitaban de un gran número de trabajadores. Así que la mayor parte de la gente vivía en pueblos y granjas, y se dedicaba a cultivar o cuidar del ganado. En su dieta era fundamental lo que se conoce como la trilogía mediterránea, los 3 alimentos básicos del Mediterráneo. El trigo, que servía para hacer pan, las aceitunas, que se usaban para hacer aceite, y las uvas, que se podían comer frescas, se podían convertir en pasas o se podía hacer vino con ellas. También cultivaban otros cereales, como la cebada, productos de huerta, frutas o cultivos como el lino, que servían para obtener fibra con la que hacer tejidos. La carne era muy cara, porque criar animales y darles de comer durante meses era muy costoso, así que solo la tomaban en ocasiones especiales. Al final, la proteína más barata era el pescado. Grecia estaba rodeada de mar, había muchos pescadores y si tienes suerte cuando vas a pescar, el mar te da sus frutos gratis. Los artesanos eran los que se encargaban de convertir las materias primas en manufacturas. Muchas mujeres tejían en casa y así hacían la ropa de su familia, y si lograban hacer algunos tejidos de más, los podían vender para obtener un dinerillo extra para su familia. Pero existían también todo tipo de artesanos. Había carpinteros trabajando la madera, alfareros creando recipientes de cerámica, fabricantes de vidrio haciendo envases para perfumes, canteros dándole forma a los bloques de piedra, escultores tallando estatuas o curtidores trabajando el cuero. Y también existía una pequeña élite de gente con mucha formación: músicos, matemáticos, historiadores, artistas o filósofos, con nombres como Platón, el famoso filósofo, Sófocles, un afamado autor de obras teatrales, Heródoto, el primer historiador, Polícleto, que escribió un libro sobre escultura, o Pitágoras, que creó su famoso teorema matemático, que lleva milenios arruinando la vida a millones de niños. De entre todas las ciudades, hubo 2 que destacaron sobre todas las demás. Esparta, el hogar de los famosos 300 héroes espartanos que se enfrentaron a los persas en las Termópilas. Los espartanos estaban gobernados por 2 reyes y estaban bastante zumbados, porque básicamente lo único que les gustaba hacer era la guerra. Y Atenas, la cuna de la democracia, de la filosofía y de la literatura, la ciudad más libre de Grecia y hogar de todo tipo de artistas. Las 2 ciudades acabaron enfrentándose en una terrible guerra por el control de toda Grecia. Quiero que me digas en los comentarios a quién de los 2 apoyarías. Pon una lechuza si apoyas al Team Atenas o una L si apoyas al Team Esparta. Porque, aunque no lo parezca, esto es una L en el alfabeto griego. Y si quieres saber más, no puedes perderte el siguiente vídeo. No te olvides de darle un buen like y de comentar. Muchas gracias.